La Cuba del 2023 en sus últimos días. Mientras recorremos nuevamente las calles de La Habana, visitamos otro barrio del municipio de 10 de octubre. Sean bienvenidos a El Sevillano. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en una tarde dominical. Nos encontramos una vez más recorriendo las calles de La Habana, Cuba, con un barrio del municipio de 10 de octubre que no pensé que iba a incluir en esta serie que llevamos construyendo hace unos meses atrás, caminando por 10 de octubre. Y hemos visitado varios barrios que se los voy a estar enlazando todos los videos aquí en la tarjeta de información. Así que de esta manera damos inicio a un nuevo video y sean bienvenidos a la barriada de El Sevillano. Decirles que estos alrededores o estos andares provienen precisamente de la misma calzada de 10 de octubre, que es una parte de la calzada que no hemos documentado aún en el canal. Así que si les parece bien, podemos hacerlo en otro video. La calzada de 10 de octubre es la que divide la mayoría de los repartos aquí. Exactamente, ¿no? Claro. Está la Auto, está la Víbora, está el Sevillano. Sí. Entonces en esta parte aquí, donde está la compañía de electricidad, lo que comienza es la parte del Sevillano. Sí. Que viene siendo más o menos desde lo que es el Parque de Córdoba hacia atrás. Ajá. Hasta el Parque Sevillano, que es donde está la parte de la línea. Sí. Que ya lo que hace es terminar y hace periferia con Arroyo Naranjo. Sí, eso mismo estaba fijando antes de bajarme, que había como una línea ahí y ya decía bienvenidos a Arroyo Naranjo. Exacto. ¿Y esa estación de tren funciona o la gente, tú sabes, coge el tren ahí o algo? No tengo ni idea. No te puedo decir. Porque tú ves esas líneas así, tú dices, bueno, aquí se podrá coger un tren. Bueno, El tren sí pasa. sí pasa. El tren pasa. Ah, ya, ok. Si la gente se puede montar o no, y si no, no sé. Sí, yo sé. No, déjame decirte que aquí algo que me está llamando mucho la atención es el tema de las casas. Que, bueno, hay buenas construcciones como pueden ver. Otras antiguas, otras más recientes, pero eso es algo ya que hemos debatido muchísimo en los videos de 10 de octubre, que fue un lugar que en algún momento tenía su prosperidad, vamos a llamarlo así. ¿Es que estamos grabando esto un domingo en la tarde o es que este barrio por lo general es así tranquilo? Sí, para acá abajo sí es bastante tranquilo, es más alejado de las calzadas sobre todo. Sí, al ser un poco periférico, por lo general, en mi San Miguel del Padrón, los barrios periféricos siempre tienen gente. Pero aquí, no sé, veo más tranquilidad. Vamos casi a llegar ahí a la esquina, que Sí. es donde está uno de los lugares más conocidos del Sevillano. Sí. De hecho, debe ser posiblemente el Tren Parque y esto debe ser lo más conocido que hay Sí. en Sevillano. Alucinando con las casas que, no sé, me llama mucho la atención esas casas de corte republicano que tienen el garaje aquí a la izquierda. Sí. Es algo llamativo aquí de 10 de octubre. Estás hablando de esta edificación en específico. Cuéntame un poco sobre ella. Bueno, esta edificación es actualmente es una primaria que se llama Andrés González Línez. Muchas de las personas que estén viendo este video seguramente, Claro. si vieron el Sevillano, deben haber estudiado aquí. Fue propiedad de un catalán y una alemana. Sí. Fue construida en 1919. Ellos mismos fueron los que hicieron el diseño de la casa. ¿Qué se puede ver el nombre? Masía. Masía Lamburda. Lamburda. Es un nombre en catalán. La casa fue diseñada y construida como lo que es una masía, o bueno, como lo que se supone que es una masía, que es como un tipo de construcción rural. Muchas de los componentes que se utilizaron para construir la casa se importaron de otros países. Tiene un parquecito. Muy bonita, la verdad. Parece tipo como un castillo así, súper imponente. Sí, sí. Y ahora es una primaria. No sé si esto era como para poner el correo. Sí. Qué interesante, la verdad. Y tiene una construcción en la que dice servicio doméstico. No sé realmente si era para atender a la gente. La entrada del servicio doméstico. Esta casa también fue en la década del 20. Fue comprada por Ramón Peón y fue uno de los primeros estudios cinematográficos de Cuba. De hecho, aquí se filmaron muchas de las primeras películas de cine silente. Miren estas casitas, también están súper diferentes. Bueno, no me atrevo a decir que es una zona millonaria porque me van a atacar y ya los conozco ya. Pero viene siendo como un pedacito residencial de aquí de 10 de octubre. Está enorme. No, miren esta en específico. Esta casa es enorme. Entonces, me estabas contando, porque yo sí, recientemente, cuando hice un recorrido por acá por 10 de octubre, pasé por este parque, que es el parque de Córdoba. Desde aquí hacia atrás es el Sevillano y de aquí hacia adelante ya es Víbora. Víbora, Mónaco, más o menos. Okay. Todo esto aquí pertenece a eso. Entonces vamos para acá a izquierda. Ah, ya, pues hay que aclararlo porque 10 de octubre es inmenso. Hemos tratado de documentar cada rinconcito de 10 de octubre y espero que el objetivo se haya cumplido. ¿Cuánto estaría costando una casa en el Sevillano? Esa es la gran pregunta.
Bueno, yo he visto precios de más de $50.000. Sí, sí, no, la gente anda atómica. De acá atrás del sevillano he visto precios de más de $50.000. Mira, ahí hay un cartel que dice, se vende esta casa alto y bajo. Buena. ¿Qué precio tendría vendiendo la casa? Es las dos casas. Sí, ya veo, ya, ahí lo dice. Ajá, sí. Son 70. 70 las dos juntas. Sí. Si hay intermediarios, 70. Si no hay intermediarios... No, yo no soy revendedor ni nada. Yo no les estoy haciendo el cuento. Espero que se haya escuchado que la señora dijo el precio de la casa, 70.000. Es verdad que la casa está muy buena y te está vendiendo la casa con alto y bajo. Me decías que este es un agro conocido aquí en sevillano que tiene como nombre. El agro de la Gueruela. De la Garula. La Gueruela. Ah, la Gueruela. La Gueruela, que es el apellido de un general Mambí, mal no Sí, recuerdo. ahora mismo está vacío porque hoy ya es domingo por la tarde, ya no hay nadie aquí. Este video no va a ser como tal de actualidades ni de mostrarles la vida cotidiana, porque se pueden dar cuenta que no hay un alma en la calle. Hay poca gente en la calle, el domingo la gente está recogida, pero bueno, este basurero, ni hablar de él. Estamos en Gertrudis Oeste Y Avellaneda. y Avellaneda. Y miren esta casona. Increíble. Qué grande. El problema de las casas de acá atrás que son casas bastante grandes, son casas que llevan bastante dinero, pueden mantenerlas en buen estado. No, de forma Pero general. Esto es No, ¿para qué hablar de una eso? calidad. Pero de forma general, mantener una casa en la actualidad es un gasto excesivo. Este edificio en específico me llama la atención el mecanismo que hay arriba, que ahí, por ejemplo, se pone como una soga o algo así para subir cosas para los pisos superiores del edificio. Eso lo veo mucho en zonas de la ciudad, donde hay muchos edificios, donde hay 12 plantas y toda la cuestión, como es el caso del reparto Guiteras, mejor conocido como el Valle. Y esta casa con cruces rojas. Este es el famoso parque del sevillano. Oye, 10 de octubre, ¿cómo tiene parque? Sí, por aquí vamos llegando por la calle Úrsula. Sí. Vamos llegando al Parque Sevillano, que es Ok. bastante grande. El Parque Sevillano es como 2 manzanas de tamaño. Ya veo, ya. Es enorme. Es uno de los más grandes de 10 de octubre, si no es el más grande. Bueno, también está el de Acosta, que es bastante grande. Eso me trae unos recuerdos de la secundaria. Venga, o sea, la canción de... Pero ping-pong a lo cubano, con el efecto, el cague. Miren, algo que sí creo que lo hemos documentado en otros videos de octubre es que aquí hay bastantes casas de renta. De hecho, miren, hay un cartel que dice ocupado, o sea que todas las habitaciones que tenga están rentadas. No sé si será por extranjeros, que no creo que los extranjeros vengan hasta tan lejos para rentarse, sino por los mismos cubanos. Y ustedes saben que estos son hospedajes o casas de renta para hacer cositas íntimas. Así que probablemente estén rentados por cubanos que estén haciendo sus cosas. Vamos a dejarlo ahí. Pero lo que me quería referir era precisamente a eso de que 10 de octubre tiene bastantes casas de renta. Las casas aquí cumplían la misma función. Fueron construidas por el mismo propietario, que no recuerdo ahora quién es. Sí, Pero era con la función de ser alquiladas, sí, ya veo. ser rentadas. Y todas son iguales. Eso son iguales. me recuerda mucho, ¿sabes? Como que los condominios de Estados Unidos, Sí. que todas las casas están iguales, todas son idénticas. Vaya, Y increíble. está bastante, vamos a ver, bastante bien, por lo menos Sí, por fuera. sí. Están bastante cuidadas. Detrás del Mónaco, por allá por, creo que es Calle Nueva. Sí, También hay una cuadra que es más o menos igual. sí. Todas las casas son iguales. Comenten por ahí abajo con estas imágenes qué zona, qué parte, qué país, qué ciudad en específico ven algo similar a esto, porque verdaderamente está súper interesante. Miren qué interesante. Ahora vamos a estar pasando por un pasaje que tiene como nombre Calle Privada. No sé realmente qué tan privada sea, pero como pueden ver es una calle bastante estrecha. Es igual, los diseños de las casas son iguales. Sí. Te das cuenta, los portales son el mismo estilo. Todos Sí, son el mismo sí, estilo. ya veo, Y tampoco esto es reciente, esto se ve que es de los años de los años. Aquí se ve igual y aquí también. Esa parte de la entrada que tiene como unas divisiones así,
Qué curioso. No, se pueden dar cuenta que todas las casas tienen lo mismo. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Este recorrido fue bastante tranqui porque se pudieron dar cuenta que el Sevillano es un barrio bastante tranquilo. O bueno, esa fue nuestra percepción, haber recorrido este barrio en específico un domingo en los horarios de la tarde. El fight de coco me persigue en un video que se enfocadito de lado, en otro el fight de coco y hueá. Bueno, espero que les haya gustado el recorrido y agradecido de que hayan visto el video hasta el final. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Recuerden que los quiero un montón. El país de coco y guayaba no me deja terminar el video. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.